Hola, hoy traigo un tutorial con silkscreens. Vaya Ana, pero tutoriales de arcilla polimérica con silkscreens hay millones. ¿Qué tiene este de especial? Pues mira, para mí tiene de especial que no he usado pintura acrílica para serigrafiar la arcilla polimérica. ¿Cómo es eso? Cuenta. Resulta que hace no mucho tiempo tuve una charla con Ginger Altman de The Blue Bottle Tree y entre otras muchas cosas interesantes, ella me habló de los pigmentos Pan Pastel. Y fue tal su entusiasmo que me decidí a comprar unos cuantos colores y empecé a probarlos. Realmente son fantásticos y sé que los usaré para muchas cosas, pero hoy voy a usarlos con arcilla polimérica y silkscreens. ¿Me acompañas? Lo primero que haré, como siempre, será elegir la arcilla polimérica que voy a usar. Para mi primera prueba trabajaré con color blanco opaco de la gama No. 1 de Cerny. Acondiciono la arcilla y hago una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta. Sitúo la lámina sobre un papel de horno y colocando encima otro, bruño suavemente para eliminar cualquier imperfección que hubiera quedado. Para la prueba de hoy voy a usar uno de los silkscreen de Lucy. Con ellos voy a poder experimentar con varios colores y varias capas. Busco la plantilla que está marcada con la letra A y la coloco sobre la lámina de arcilla blanca. Muy suavemente y usando mis dedos acaricio el silkscreen para que se adhiera bien. Ojo, se trata de acariciar suavemente. Lleva cuidado y no te vengas muy arriba, porque lo que no quieres es que la arcilla obture las microperforaciones de los silkscreens. Si llegaran a taponarse, muy probablemente tendrías que tirar a la basura tu pantalla de serigrafía. Ahora que ya están situadas la arcilla y el silkscreen, voy a elegir un color de Pan Pastel. Usando una esponjita de maquillaje voy a ir coloreando. Después de muchas pruebas me he dado cuenta de que obtengo mejores resultados si primero voy añadiendo el color a suaves golpes y cuando toda la pieza está cubierta froto con la esponja. Con todo el pigmento dado, voy a soplar para quitar el exceso de polvo. Y esto obviamente lo hago sobre una papelera para no ensuciarlo todo. Retiro la pantalla con muchísimo cuidado. ¿Ves el resultado que he obtenido con los Pan Pastel? Al mirarlo de cerca se puede ver la delicada textura empolvada que dejan los pigmentos. Además, el color no es uniforme, por lo que aporta cierta profundidad. De momento el resultado me está gustando. A ver qué me depara el futuro. Pues resulta que el futuro me deparó uno de los primeros fracasos que tuve al usar los Pan Pastels. Me lancé a poner la segunda y la tercera silkscreen y pasar más pigmentos para llevar al horno. ¿Y qué pasó? Pues que al sacar las piezas del horno y manipularlas, todos los pigmentos se emborronaron. Ya pensaba yo que no iba a poder usar los Pan Pastels, pero no decaí y me puse a buscar información sobre este tipo de material. Así que descubrí que los artistas que trabajan con pasteles usan unos sprays fijativos para evitar que este tipo de pigmento se mueva y sus obras se arruinen. Así que compré un fijativo y empecé a hacer pruebas. Hice muchísimas. Y con todos los fracasos y aciertos conseguí lo que buscaba. Este es el procedimiento. Recuerda que me había quedado en el momento en el que ya había retirado la primera pantalla de serigrafía. Y lo que hago ahora es poner una finísima capa de fijativo. Para asegurarme de que sea muy fina, lo que voy a hacer es colocar la lámina de arcilla a unos 30 centímetros de distancia y a presionar el spray. Pero tan poco tiempo que si parpadeas te lo perderás. Una vez que haya presionado, voy a mover la lámina serigrafiada hacia la salida del spray. Así contado, parece mucho más complejo de lo que es, por eso te lo voy a mostrar. Y recuerda, no vuelvas la espalda.
No apartes la mirada y no parpadees. ¿Has visto qué poca cantidad? Realmente no necesito poner más, sobre todo porque al estar la arcilla sin cocer se puede liar todo si se da una capa más gruesa. Solo queda que esta capa de fijativo se seque bien. Pero no te preocupes porque esto no lleva más de 4 o 5 minutos. Y mientras se seca, yo voy a contarte qué hacer con el silk screen, porque seguro que te has dado cuenta de que no he ido corriendo a meter la lámina en agua. Y es que esta es una de las ventajas que tiene trabajar con pigmento frente a pintura acrílica. Los pan pastel no se van a solidificar por dejarlos encima de la mesa un rato. Cuando termine de hacerlos te enseñaré a limpiarlos y a dejarlos como nuevos. Pues ya está seco el fijativo y por lo tanto puedo ir a poner el siguiente color. Tomo la segunda lámina de silk screen. Es fácil saber cuál es porque tiene escrita la letra B. Y aprovecho las marcas que están en los lados para situarla muy bien. A partir de aquí solo tengo que repetir el proceso anterior pero con otro color. Después lo haré con la tercera hoja. Este es el efecto final de la lámina. También he hecho una prueba sobre arcilla de color negro. Lo que quería saber era cómo iban a reaccionar los colores pastel sobre un color tan oscuro. Recuerda que entre capa y capa tienes que echar un poco de fijativo y dejar secar 5 minutos. Aquí tengo el resultado de las dos láminas. Como ves, trabajar los silk screen con pigmentos pastel es más delicado y lento que trabajar con pintura acrílica. Sin embargo, el efecto que se consigue es bastante diferente. Los pigmentos en polvo proporcionan un aire de dulce decadencia con una distribución de los colores que no es completamente uniforme y que aporta cierta profundidad y movimiento. Realmente Ginger tenía razón cuando me dijo que me iban a gustar mucho y que tenían muchísimas posibilidades. En el próximo vídeo os mostraré mis progresos con el manipulado de estas láminas para crear varias piezas. Ana, que se te olvida una cosa, aún tienes los silk screen sucios. ¿Cómo los limpio? Es verdad, ya me iba sin contarte una parte bastante importante de esta técnica, la limpieza. ¿Recuerdas que al principio te dije que no había ido corriendo a poner en agua las silk screen sucias? Pues resulta que el hecho de estar trabajando con polvo en vez de con pintura líquida que se seca con el paso del tiempo, hace que no tenga que lavar las plantillas nada más terminar de usarlas. Puedo esperar a terminar todo el trabajo para dedicarme a la limpieza. Esta parte del proceso la hago en un fregadero. Pero para que veas cómo es, he usado un cuenco con agua, aunque te recomiendo encarecidamente que vayas a la cocina y las limpies allí. Como ves, aquí están todas las silk screen sucias. Tomo una de ellas y un poco de lavavajillas líquido. Echo un poco sobre la pantalla y empiezo a lavarla usando las dos manos. Al principio no uso agua. Vas a ir viendo cómo el pigmento va saliendo de la silk screen. Cuando hayas extendido bien el lavavajillas, ya puedes empezar a trabajar con agua. Sigue frotando con las dos manos con suavidad, pero ejerciendo un poco de presión para limpiar bien.
Llegará un momento en el que veas que el color ha desaparecido casi por completo. Este es el momento de sumergirla y de enjuagarla muy bien. Como te decía antes, esta parte de la limpieza se hace mejor enjuagando la silk screen en un grifo de agua corriente, pero también te puede servir este cuenco con agua limpia. Limpia todas las piezas de la misma manera. Cuando ya estén bien enjuagadas, colócalas sobre un paño limpio y seco o sobre un poco de papel de cocina y sécalas muy bien. Y aquí están las silk screen perfectamente limpias y listas para usar con pintura acrílica o con pigmentos pastel. Como te decía antes, en el próximo vídeo te contaré cómo usar estas láminas de arcilla serigrafiadas con pinturas pastel. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.